Mateo capítulo número 14. Vamos al versículo número 20. Déjame que lo busque aquí, perdón. Y vamos a ver un personaje del capítulo número 14, versículo 22. Vamos allí, ¿verdad? A ver este relato que nos habla acerca de Pedro. Pedro es un personaje muy particular en la Biblia. Pedro siempre es el elocuente. Pedro es el colérico allí. Pedro es la persona resaltante cada vez que Jesús comenta de una situación. Sin embargo, en este momento veremos también algunas situaciones en las cuales Pedro flaqueó, cayó, menguó. Pero es digno de resaltar a este apóstol que realmente Dios usó de una manera muy, pero muy especial. Y tenía un plan y un propósito con Pedro en particular. Dice el versículo número 22. ¿Está allí? Mateo 14, 22, hermano. Ok. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí está en el enfoque que daremos al mensaje en esta tarde. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Hermano, una de las cosas que pudiéramos en la vida cristiana fallar cuando quitamos la mirada de Jesús. Bueno, cuando quitamos la mirada de Jesús, nuestra fe mengua. Cuando quitamos la mirada de Jesús, y no es en qué lo pongas, porque tenemos tantas cosas en las cuales nuestra mirada se desvía. Nuestra mirada muchas veces la ponemos en el hombre. Venimos a la iglesia y no es Jesús el propósito, ¿verdad?, a la cual nosotros venimos, sino es la persona, es el hombre, es aquel. Y eso nos pudiera hacer menguar en nuestra fe cristiana. A veces ponemos nuestra mirada en la esperanza de algo económico. Ponemos la esperanza en un trabajo, ponemos la esperanza en un bien material, ponemos la esperanza en muchas cosas. Y nuestra fe y nuestro andar cristiano mengua. Dice la Biblia que al que Pedro le pidió andar sobre las aguas fue a Jesús. Pero fue la falta de fe en las palabras de Jesús lo que hizo que Pedro menguara. Porque Pedro dice que, o la palabra de Dios dice que Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo. E inmediatamente comenzó a hundirse, dice la Biblia. Está pasando una situación muy particular. Cuarta vigilia de la noche. Normalmente los pescadores salen a esa hora. La cuarta vigilia estamos hablando desde las 3 de la mañana a 6 de la mañana aproximadamente. Es una hora ideal para salir a la pesca. Están ellos allí, pero hay una particularidad. La Biblia dice que había un viento contrario. Una de las cosas que nosotros conocemos de los pescadores es que tienen mucha noción del tiempo, de la manera como el mar está. A veces, ¿verdad? Hemos ido a la playa, hemos tomado una lancha y empieza allí a las olas moverse. Y una de esas ocasiones a mí me pasó, estábamos allí, íbamos un grupo de pastores, tuvimos una actividad y entonces el lanchero, él era alguien conocido y empezó a jugar y le caía la ola y unas hermanas estaban allí, ¡ay, nos vamos a hundir! Pero yo veía al lanchero, estaba muy tranquilo así, dije, no, nada va a pasar. Porque nosotros nos espantamos, pero el lanchero sí sabe realmente. Ahora, si yo le hubiera visto la cara al lanchero de preocupación y de nervio, ahí me hubiera asustado yo. Porque él realmente sabe cómo es el panorama. Pero mire, hermano, estos son unos pescadores. Saben el tiempo, el momento que salir. Y Dios permite entonces que repentinamente venga un fuerte viento que le está afectando
Y yo me imagino que había bastante miedo. Había, ¿verdad?, allí una situación bien difícil por todas las limitaciones que había. No hay un motor fuera a bordo. Solamente era, ¿verdad?, por las velas, por el viento, era la manera como se manejaba en ese momento. Tampoco había lo que hoy tenemos de luces LED. No tenían lo que eran brújulas. Entonces podían ser llevados por cualquier cosa. Ellos sabían como pescadores y como conocedores del mar que cuando venía esos fuertes vientos podían quedar a la deriva. Entonces sí había bastante miedo, sí había bastante preocupación por la situación que dice que el viento era contrario. Y leyendo un poco y buscando acerca de eso, lo que quiere decir que era un viento encontrado, que no había una manera de poder colocar una vela para que los llevara, sino que de repente de aquí para allá, porque venía una ráfaga de viento de un lado y del otro, entonces para ellos era muy perjudicial el saber que estaban a la deriva. Y dice la situación que andaban sobre el mar y que estaba allí, pero a la cuarta vigilia en la noche, en el versículo 25, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, en medio de una tormenta, turbado. No era para menos pensar que era un fantasma. No era para menos pensar de repente que era algo allí que se estaba ahí. Los discípulos en el versículo 26 dice, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma. Y dieron voces de qué. Esto no se puede cuestionar, hermano. Si usted y yo hubiéramos estado a las 3 de la mañana en un bote que se está casi cayendo y se aparece ahí caminando sobre el mar, usted y yo hubiéramos realmente dicho un espanto, la sayona. Algo allí. Pero dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo que tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis. Pedro entonces responde. La Biblia dice en el versículo número 22, enseguida hizo a sus discípulos entrar. Estaban todos, pero usted sabe, siempre estaba Pedrito por ahí que salió. Todos estaban timoratos, callados, pero siempre hay un Pedro. Ahí está, Señor, si eres tú. Y mira lo que pasa con Pedro, hermano. Condiciona al Señor. Dice, entonces respondiendo Pedro, dijo, Señor, si eres tú. O sea, no basta que tú me lo digas. No basta que pueda ser que tú tienes que presentarte con todas las cartas, Señor. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Haz algo conmigo, Señor. Y el Señor le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Hermano, quitar la mirada de Jesús. Yo me imagino que el primer paso no fue porque él estaba mirando a Jesús. Pero ya un segundo paso, un tercer paso, el viento. ¿Y qué pasó? Y empezó a hundirse. ¿Por qué Pedro se hundió? ¿Por qué quitó la mirada? Vamos a ver estas características y vamos a orar en esta tarde para pedir la bendición de parte del Señor. Padre, en esta tarde queremos pedirte, Señor, que nos des la comprensión, el entendimiento de tu palabra. Basado, Señor, en la vida de Pedro, en esta tarde estaremos estudiando, mirando, Señor, como un hombre con ímpetu, Señor, con un deseo de poderte agradar, pudo fallar, pudo quitar la mirada de ti. Ayúdanos a ver en estas características, Señor, si hay algo en el cual nos podamos identificar, a fortalecer nuestra vida cristiana, nuestra fe, Señor, para que no podamos quitar la mirada de ti. Señor, es tan fácil quitar la mirada, ser desviado en la carrera cristiana. Por eso te pedimos, Dios, que nos ayudes en esta tarde y permitas que podamos tener esa certeza de mirar siempre en dirección a ti. Aunque hayan fuertes tormentas, aunque hayan tempestades, Señor, permítenos mantenernos firmes y fieles a ti. Te lo pido, Señor. Ayúdame también a mí a ser el mensajero de tu mensaje en esta tarde. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo primero entonces que vemos, hermano, es que Pedro quita la mirada de él. Y vamos a ver algunas características por las cuales Pedro quitó la mirada.
Primero, Pedro era un hombre de mucho ímpetu, pero tenía una característica muy particular en la cual nosotros también nos pudiéramos identificar. Mateo capítulo 26, versículo 33 nos muestra esta característica muy particular de Pedro, en el cual yo estoy seguro, hermano, seguro que algo de esto nosotros pudiéramos identificar. Y comienza de la siguiente manera. El Señor Jesucristo está dando su anuncio acerca de que va a ser encarcelado, preso, llevado. Y entonces Pedro responde allí en el versículo 33, respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dice? Y usa un absoluto, hermano. Usa un absoluto. ¿Y con qué ligereza usa un absoluto Pedro? Diciendo, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Señor, yo estoy contigo allí. Tú sabes, rodilla en tierra. Yo fiel hasta la muerte contigo, Señor. Y usted sabe lo que aconteció con Pedro una vez. Hermano, el gran error que Pedro tuvo fue la confianza en sí mismo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, confiamos en nuestras propias capacidades muchas veces? En la vida cristiana, hermano, debemos poner nuestra confianza en el Señor. Es que yo soy bueno realizando esta actividad y confiamos en lo que usted y yo podemos hacer, en lo que hemos aprendido, en lo que por su gracia hemos tenido y confiamos en nosotros mismos. Y un grave error confiar en nosotros mismos, porque la Biblia dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que tener, hermano, la confianza plena en el Señor. Si Dios permite, si Dios me da la fortaleza, Dios dame la sabiduría. Hermano, nunca estaremos 100% listos para enfrentar ninguna de las situaciones que en nuestra vida nosotros vamos a vivir. A veces cuando hacemos una consejería prematrimonial, hablamos con ellos y lo primero que les tenemos que enseñar, ustedes nunca van a estar 100% preparados para casarse. Pero la Biblia dice, hermano, que Él provee de sana sabiduría a los rectos. Pastor, usted debe saber todas las cosas. No lo sé todo. Pero Él sí lo sabe. Yo me tengo que encargar de estar bien con Él para que Él me provea de sana sabiduría. No puedo confiar en mis propias fuerzas. De hecho, la Biblia nos enseña, hermano, en el libro de Proverbios, que no nos fiemos en nuestra propia confianza o en nuestro propio conocimiento. Y ese es un grave error que muchas veces tenemos, porque hacemos muchas cosas en la vida cristiana en nuestra propia fuerza. Y sentamos al Señor, sentamos al Espíritu Santo y le decimos, Señor, yo lo voy a hacer, ya vengo, yo me puedo encargar de esto. No, hermano, debemos tener mucha confianza y fe en el Señor para cada cosa que hagamos. Por eso la dependencia que tenemos, hermano, en el Señor cada día. Me llamaba la atención un pastor amigo. En un momento yo pensé que era algo fingido o que realmente era un poco exagerado. Y la situación es que el pastor tiene una continua vida de oración. Estuve por un tiempo pequeño, como una semana, relacionándome con él por la situación de que estaba hospedándome en su casa, fuera del país. Entonces veía que el pastor iba a salir en su carro y vamos a orar. Llegaba al sitio y le daba gracias a Dios porque Dios le llevó al sitio. Iba a entrar a la tienda y le pedía al Señor que esa fuera la tienda que él necesitaba ir. ¿Usted se imagina, hermano, estar en cada momento así? Yo dije, no. Después le pregunté a sus hijos, ¿y el pastor siempre hace esto? Siempre ora. Mi papá siempre ora. Y qué bueno, porque me enseñó a mí a depender más de Dios. A veces nosotros, hermanos, somos tan ligeros. El accionar de nuestro día a día, hermano, es tan despegado de Dios. Porque pensamos que todo lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Y ahí está Pedro diciendo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, mira lo que dijo, yo nunca me escandalizaré. Confiar en su propia fuerza, grave error en la vida cristiana. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha ido tan mal por confiar en nosotros mismos? Yo sé cómo se hace esto, no necesito el consejo de nadie, no necesito la dirección de nadie. Hermano, necesitamos muchas veces buscar el consejo de parte del Señor. Necesitamos depender mucho más del Señor. Por más de que usted piense que se la sabe toda, necesitamos depender más de Dios.
A veces es necesario pedir consejo, a veces es necesario buscar la dirección de Dios, no solamente en situaciones grandes, sino también en cosas pequeñas. Dice el primer error de Pedro, la primera consecuencia de su caída fue creer en él mismo, confianza en sí mismo. Estamos llamados en la Biblia, hermano, a depender más de Dios cada día. Se cuenta, ¿verdad?, del libro de Ezequiel acerca de 4 grupos de personas que el Señor le dijo al profeta, mira, manda a un grupo que vaya al río y que el agua llegue a los tobillos. Y este grupo fue y luego se devolvió. El Señor le dice, manda a otro grupo que vaya y que el agua le llegue hasta la cintura. Y este grupo fue y se devolvió. Y manda un tercer grupo a que vayan y se metan en el agua y el agua le llegue hasta el pecho. Y este grupo fue y vino. Pero manda un cuarto grupo para que vayan las aguas y lleguen hasta donde ya sus pies no puedan apoyarse. Y Dios le muestra al profeta que con la cotidianidad y con la manera tan fácil como ellos pudieron hacer, así el pueblo actuaba muchas veces. Pero que Dios quería que entraran lo más profundo para que ahora ya no dependieran de sus propias fuerzas, sino del Señor. Y es una tremenda lección que Dios nos deja, hermano. Porque a veces andamos cotidianamente, cuando yo siento que la cosa está suave, bueno, tranquilo, yo mismo lo hago. Y voy allí, me llega el agua a los tobillos, me llega el agua, ¿verdad? Y no somos dependientes de Dios hasta que nos llega el agua y ya no podemos más. Segunda característica, ahí mismo en capítulo 26, pero el versículo número 40, vamos a ver, versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo, hermano. Bueno, esto parecía que era el Señor Jesucristo llegando a un servicio de la iglesia Peña Oré un domingo en la tarde. Y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, porque usted sabe, era el que más ímpetu tenía. Y le dijo a Pedro, así que no podéis velar conmigo, hermano. ¿Y qué le dijo? Wow, hermano, me sorprendí porque le dijo a Pedro, no has podido velar conmigo una hora, como si fuera el mínimo que él debería haber tenido orando. Eso nos motiva entonces, hermano, a orar más. Porque yo creo que para muchos una hora es el acúmulo de toda la semana de oración. Contando lo que muchas veces lo hacemos cuando nos alimentamos. Pero el Señor le dijo, no habéis podido velar conmigo ni siquiera que una hora. Lo segundo, hermano, en lo cual Pedro falló, primero confianza en sí mismo. Y lo segundo, hermano, que nosotros vemos es la falta de intimidad con Dios. La falta de intimidad con Dios. El Señor vino a los discípulos, pero si usted recuerda, el Señor le había dicho que estuvieran allí atentos, que Él iba a colocarse aparte para orar y que estuvieran allí atentos orando. Y le dijo, pero ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Hermano, ¿y cuántas veces nosotros quitamos la mirada de Cristo porque no estamos teniendo ese tiempo íntimo con Dios? El mejor tiempo íntimo con Dios, hermano, no es cuando estás en la multitud de la iglesia, es cuando estás a solas con Él. Hay algunos hermanos que de una manera muy particular y personal, yo no lo cuestiono, Dios trabaja de diferentes maneras. Dice, en mi tiempo íntimo con Dios, Dios me habla de una manera muy especial. El Espíritu Santo pudiera hablarle a usted, hermano, de una manera muy personal y particular, pero necesita ese tiempo de intimidad con Dios. Usted necesita realmente conocer a Dios, pasar ese tiempo allí, pero ellos estuvieron como. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Hay muchos estamos dormidos, hermano. Hay muchos estamos dormidos. Y cuando estamos dormidos a veces estamos insensibles y no nos damos cuenta de los peligros. Mi esposa dice, si a nosotros nos llegan de madrugada a robar,
el último que se despierta eres tú, mi amor. Yo lo que necesito es sueño para dormir. Y ahí caigo, hermano. Pero eso nos hace insensibles. Nos hace insensibles en todos los medios. Nos hace insensibles en nuestra propia vida. Pudiéramos entonces durar días y semanas sin leer su palabra y sin orar. Y nos hace muy insensibles. Nos hace insensibles porque no entendemos la particularidad que tenemos al ser miembros de una iglesia y empezamos a tener individualidades en nuestra vida. Y me importa yo y nada más que yo. Y sabes, hay un hermano que tiene semanas sin venir. No importa. Yo soy insensible. Yo no tengo ese tacto. Hermano, una pregunta, ¿desde cuándo no te preocupas por un hermano de la iglesia? No le escribes, no le llamas, no oras por él. No le buscas. Pastor, hay varios hermanos que no han venido. ¿Y qué de ti? ¿Qué parte estás haciendo tú? Somos un cuerpo en Cristo. No, pastor, es su trabajo, es mi trabajo y con mucho gusto lo hago. Pero somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué estás haciendo tú por el cuerpo de Cristo? Cuando tenemos intimidad con el Señor, cuando tenemos eso, Dios nos manda. Mira, hermano, el primer mandamiento sobre todos es: amarás a Jehová, tu Dios. Y como resultado de amar a Dios, viene entonces el segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo. Entonces, hermano, aquí hay algo. Si no hemos amado a Dios por encima de todas las cosas, menos vamos a amar a nuestro hermano. Y por eso hay indiferencia. Por eso podemos ver a la iglesia menguada y no actuar. Por eso podemos fácilmente señalar a alguien que tiene tiempo sin venir. Y cuando viene, y vino por la providencia del Señor, porque el Señor le trajo, porque de alguna otra manera actúa en la vida y lo trae, y entonces nosotros lo corremos. Y eso, cometicajales, rato sin venir por ahí. Pájaro de mar por tierra. Y lo miramos de arriba abajo. Perdido estaba por ahí. Tremendo hombre. Amarás a Jehová tu Dios. Segunda, fue esa manera de tener esa falta de intimidad con Dios. Como resultado de amar a Dios, hermano, amaremos a nuestros hermanos. Estamos siendo muy egocéntricos, estamos encerrados en nosotros mismos. Mi trabajo, mi familia, mis preocupaciones, mis labores, pero Dios nos manda también a amar a otros. Y el amor, hermano, se demuestra. Y se demuestra de alguna otra manera, haciendo un esfuerzo. Amar requiere esfuerzo. Usted sabe que es así. Y Dios nos manda a amar a todos, aún a nuestros enemigos. Tercera característica por la cual Pedro quitó la mirada en el Señor. Juan capítulo 18, versículo 10. Juan 18, 10. Vamos a verlo, por favor. Entonces, Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba, vamos al versículo número 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Usted se recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo no tuvo algunos argumentos por los cuales ser crucificado. Se recuerda que el juicio indebido que se le hizo, un juicio amañado que tuvo el Señor, fue llevarlo de aquí para allá porque no había nada por lo cual condenarlo. Pero imagínese que ahora llega Pedro y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaría eso? Resistencia al arresto. Entonces hubieran dicho un grupo de revoltosos, seguidores de un tal Jesús, hirieron a Malcolm y iban entonces en desobediencia contra el César. Y hubiera tenido entonces motivo el Señor Jesucristo para ser encarcelado. Y Él no murió por ser un revoltoso, Él murió por nuestra salvación.
por amor a nosotros. Entonces el plan divino orquestado antes de la fundación del mundo que Cristo tenía, hubiera sido fácilmente destruido por una ligereza de Pedro al cortarle la oreja a Malco. Y hermano, lo tercero, la tercera característica por la cual Pedro quitó la mirada del Señor es por la impaciencia. Hermano, ¿cuántas veces usted me puede decir, pastor, es que yo ya estoy cansado, yo estoy orando por esto y esto no se da, ya voy a dejar de orar? Hermano, es al tiempo del Señor. No dejes de orar. Es en el tiempo del Señor. Oremos confiado en que Dios responderá. Dios responde de tres maneras: sí, no y espera. Pero ¿cómo nos cuesta esperar, hermano? ¿Cómo nos cuesta allí esperar del Señor? Tú no sabes, hermano, que Dios necesita muchas veces hacer cosas, experimentar cosas, orquestar cosas para que eso se dé. Pero nosotros somos impacientes. Pedro fue impaciente. Pedro llegó a la situación, sacó la espada, cortó la oreja y dijo, ya voy a defender. No necesitaba eso, porque no la he de beber la copa que me dio el Padre. Hay un plan, hay un propósito. Joven que está aquí, hay un plan, hay un propósito. Hazlo todo en el tiempo del Señor. Todo lo hizo hermoso a su tiempo. Hermano, ¿cuántas veces nosotros por ser desesperados, impacientes, cometemos tantos errores? Yo aprendí esto, mi esposa que le enseñaba ahí a mi hija repostería, todo tiene su tiempo. Yo era impaciente, un día estaba haciendo una torta sabrosa de auyama. Usted sabe mi debilidad con la auyama. Y estaba allí, y esa torta salió como un colador. Porque mi esposa me enseñaba que con un palillo de altura uno la mete y si no sale nada, ya está listo. Y yo cada medio minuto, como a la media hora que la torta salió, parecía un colador. De tantas veces que la había probado. Y me dice, no creció más porque fuiste impaciente. La torta hubiera salido mejor, pero eres impaciente. Y hermano, a veces nos hemos tenido que comer la torta de esa manera porque somos impacientes. ¿Cuántas veces, hermano, por no esperar el tiempo del Señor, las cosas no se han dado como deberían ser? Ay, pero es que no puedo. Señor, respóndeme por allí, yo voy a hacer lo mío. No, hermano, dependamos del Señor. El Señor le dice, Pedro, versículo número 10, le dice, Pedro, ¿qué has hecho? Él hirió al siervo, y mire, hermano, no fue a cualquiera, al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces, y no solamente eso, la Biblia nos describe hasta cómo se llamaba. Se llamaba Malco. El Señor entonces, antes de su arresto, tiene que hacer un milagro porque dice, Pedro, cálmate, no es de esa manera, tienes que esperar. Hace el Señor el milagro allí y dice, no, tienen que llevarme. Hay un plan perfecto diseñado en lo alto, hermano, y hay un plan. Hay una voluntad especial, única y sin igual para nosotros. Pero somos impacientes, hermano. ¿Cierto o falso que somos impacientes? A veces estamos allí, Señor, hermano, ora. Pastor, es que tengo 5 años orando. Ora. A lo mejor Dios necesita tu oración para que dependamos más de Él. Y nos tiene de esa manera porque va a ser la única manera con que podemos tener con frecuencia oraciones íntimas y personales con Él. Señor, tú sabes, yo he orado por una casa. Señor, yo he orado por esto. Hermano, a veces nuestras oraciones por las partes materiales son tan seguidas que el Señor dice, no te voy a dar eso para que sigas orándome. Porque cuando te lo dé, te vas a olvidar de mí. Posiblemente hay personas donde Dios está haciéndole pasar por un proceso en medio de una enfermedad. Le está haciendo pasar por un proceso en medio de su vida para que dependa más de Él. Y necesitamos orar. Orar es depender del Señor. Cuando nuestras rodillas, hermanos, llegan al suelo, es una dependencia del Señor, no es una humillación. Es clamar y pedir, rogar, Señor, ayúdame. Y entonces necesitamos tener más paciencia. Y la paciencia, hermano, Dios la describe en su palabra como una virtud.
Cuando no somos pacientes, entonces no tenemos esa virtud. Dios quiere que cultivemos esa virtud en nosotros de ser pacientes. Y para eso necesitamos orar. Necesitamos orar. Usted ha visto, hermano, usted ha tenido a su niño ahí cerca. Y su niño, ¿cuándo termina? Ya va a terminar. ¿Cuándo termina? Son impacientes. Usted le dice, vámonos de viaje, vámonos a tal sitio. Ya vamos a llegar. Falta mucho, falta poco. Y hermano, ¿sabe que la impaciencia no nos permite disfrutar la vida cristiana? Necesitamos disfrutar la vida cristiana, hermano. Gloria a Dios por eso. Tercera característica, entonces, la impaciencia. Cuarta, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 58. Mateo 26, 58. Vamos allí. Está en su Biblia, hermano. Búsquelo en su Biblia. Mateo 26, 58. Y dentro de los evangelios sinópticos vamos a ver también otra cita que se refiere a este mismo pasaje. Mateo 26, 58. ¿Está allí? Dice la Biblia, mas Pedro, ¿qué pasó, hermano? Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas 22. Y vamos a ver otro pasaje allí. En Lucas capítulo 22. Y mira lo que dice en el versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿qué hacía, hermano? Le seguía de lejos. La cuarta causa, hermano, el hundimiento de Pedro, es que no tenía compromiso con Dios. Le seguía de lejos. Hermano, y en la vida cristiana necesitamos tener compromiso con Dios. Lo que pasa, pastor, es que a mí no me gusta que entonces ya va. A mí me gusta como cristiano los derechos, pero no los deberes. O sea, a mí me gusta que Dios me bendiga. ¿A quién no le gusta que Dios le bendiga? Yo quiero que Dios me bendiga. Ah, pero con los derechos que le exigimos tenemos deberes. Ah, pastor, usted se pasa. ¿Cómo eso de estar? ¿Y cómo aquello de? ¿Y cómo que tengo que reunirme en la iglesia? Mira, Pedro. Y Pedro, dice el versículo 54, le seguía de lejos. ¿Dónde está ese Pedro que dijo que donde todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar? ¿Dónde está ese Pedro que dijo, patria muerte? Perdón. ¿Dónde está ese Pedro que dijo, voy a doblar rodillas? Allí, rodilla en tierra contigo, Señor. Don nadie, todos, pero yo no, nunca. Ahí está. Un Pedro siguiéndole de lejos. Un Pedro que dice la Biblia, hermano, más adelante, que él estaba mirando así, desde el balcón, que ni siquiera quería tener ningún tipo de relación allí, que no lo asociaran. Dice la Biblia allí en ese versículo, y le seguía de lejos. En Mateo también que tuvimos, dice, Juan capítulo 18, versículo 13, lo dice también. Mira lo que dice. ¿Cómo lo describen todos los evangelios? 18:13 dice, y le llevaron primeramente a... perdón. 16, gracias. Este sí está. Aquí está. Y dice en el versículo 16, Juan 18:16, gracias. Mas Pedro estaba como fuera a la puerta. Salió fuera a la puerta. No quería nada de compromiso con el Señor. Nada, hermano. No quería ningún tipo de identidad. Y hermano, eso hoy en día el cristianismo quiere hacer. Quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere la responsabilidad que conlleva ser cristiano. Hemos sido llamados a hacer luz y a hacer sal, a impactar este mundo con nuestro carácter, con nuestro andar, con nuestro estilo de vida. Debemos marcar la diferencia, hermano. Pero hoy en día en la iglesia está siendo más influenciada por el mundo. ¿Dónde está ese hombre íntegro que Dios está pidiendo? Esa mujer íntegra que Dios está pidiendo. Esa mujer de oración. Esa mujer que despliegue las características de un cristiano, de una cristiana. No, el cristiano hoy es categorizado por pleitero, por abusador, por vivo.
Cuando las características del Señor Jesucristo, ¿verdad?, eran manso y humilde. Estamos llamados a mostrar un cristianismo en nuestro andar, pero no queremos compromiso, y Pedro allí, ¿verdad?, lo muestra. Un hombre que le seguía de lejos, un hombre que estuvo con él, un hombre que presenció, hermano, los milagros que Jesús hacía. Hermano, el Señor Jesucristo le demostró a ellos que podía levantar muertos, que podía sanar cojos, que podía darle vista al ciego. Hermano, no hubo nada que impidiera al Señor Jesucristo demostrarle a él su poder, su deidad, todo lo que él era. Y sin embargo, Pedro no quiso compromiso con él. Señor, yo sé que tú levantas muertos y que sanas al enfermo, pero Señor, ya va, me siento como muy fanático. Tremendo, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que él le seguía de lejos. Otra característica, hermano, es no tener compromiso con Dios. La pregunta, hermano, ¿cómo anda usted en su compromiso con Dios? Queremos las bendiciones de Dios, pero le seguimos de lejos. Seguir de lejos es no tener identidad. Seguir de lejos es no ser asociado con Cristo. Por eso entonces hoy podemos ligeramente andar en nuestra vida. Un cristiano diciendo malas palabras, un cristiano siendo tramposo, un cristiano, ¿verdad? No, hermano. Debemos marcar la diferencia. Otra característica de las cuales hizo que Pedro menguara y quitara la mirada en Jesús está en Juan 18:18. Juan 18:18. Primera característica, dijimos, la confianza en sí mismo. Segundo, la falta de intimidad. Tercero, ¿qué dijimos? La impaciencia. Cuarto, seguir de lejos. Falta de compromiso con el Señor. Y miremos una quinta. Vamos allí. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y mira esta parte. Y también con ellos estaba ¿quién? En pie. Hermano, ¿usted se imagina lo que esta gente estaba hablando? Por fin agarramos a ese charlatán, por fin agarramos a ese grupo de revoltosos, por fin tenemos a ese supuesto Jesús que andaba haciendo esto, ya lo tenemos, y hablando mal, improperio de nuestro Señor, y estaba allí diciendo cosas. ¿Y quién estaba con ellos? Las malas compañías nos quitan la mirada de Cristo. Las malas compañías, hermano. Hermanas que de repente, ¿verdad?, están allí, ay, vaya con mi vecina, y empieza la vecina, eso es chisme, chisme, chisme. Y está usted allí, usted no ve novela, pero escucha los chismes de la vecina. ¿Qué dijo el pastor Daniel? Ya no se llaman novelas, ya son series coreanas. Y está usted allí, y entonces, ¿y qué más? Ay, Dios. No, es que yo he visto que ese hombre es... Hermano joven que está aquí, ¿qué haces tú con un grupo de personas que no te edifican? Si tú no estás para edificarlos a ellos, ¿qué haces tú allí? Mira lo que dice la Biblia. Y habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba ¿quién? Pedro calentándose. Esta gente diciendo improperios, esta gente atestiguando en contra del Señor Jesús, diciendo todas las mentiras, todas las falacias que iban a decir, y estaba Pedro escuchando, y eso era como una gotera allí en la mente de Pedro, es verdad, y estaba allí atestiguando contra su fe, de manera que cuando allí se le llegó alguien a preguntarle qué hizo, le negó. Porque estuvo tan asociado, hermano, pero entienda, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No va a andar usted en una burbuja. No va a andar usted en esos, ¿verdad?, en esos globos inflables para que nadie lo mire y lo toque. Pero usted entienda que está aquí, pero que no es de aquí. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no nos conformemos a este siglo. No nos amoldemos a este siglo. Entonces, Pedro dice allí, o se habla acerca de Pedro, que las malas compañías, las malas amistades, las malas relaciones le hicieron quitar la mirada del Señor. Y eso es muy común, hermano.
Por eso, hermano, seleccione bien sus amistades. No estoy diciendo que no tenga amistades, pero tenga buenas amistades. Una buena amistad, hermano, es alguien que le llama y dice, mejor es retención manifiesta que qué. Joven que está aquí, un verdadero amigo es alguien que te dice la verdad y te dice acerca de cosas que necesitas hacer. Pero muchas veces ese es el que repelemos. No, no lo quiero porque ese siempre me va a decir, no, ese te ama porque te dice lo que tú necesitas escuchar y que otros no te va a decir. Una buena amistad es alguien que también te va a decir algunas cosas que necesitas. Hey, ¿sabes que te he visto menguando en esto? ¿Sabes que yo te he visto que no deberías hacer esto? ¿Sabes que, ay, esa amistad la repelemos? No la queremos. Muchas veces es la que necesitamos, hermano. Queremos simplemente tener amigos cantor de amores. Queremos tener amigos que nos asolapen el pecado. Queremos tener compinches que simplemente nos alcahueteen. No, hermano, necesitamos tener buenos amigos. Buenos amigos que un día te puedan decir, voy a orar por ti. Estoy llorando en esta situación. ¿Qué te pasó? Pero llega usted, hermana, ay, tengo una situación difícil, le vino a la vecina. ¿Qué te pasa, vecina? Ay, es que tengo problemas con mi esposo. Déjese, viejo, déjese. ¿Usted ya escuchando eso? No, yo sí lo dejé, a mí no me interesó, yo soy una mujer empoderada. Y así somos, las malas amistades. Joven, señorita, que tienes amistades que no temen a Dios, ¿qué buen consejo te pudieran dar? Tengamos cuidado. Y se calentaba, y Pedro estaba allí. Y dice, calentándose. Usted sabe, allí, sintiéndose cómodo. Hermano, deberíamos incomodarnos cuando estamos en un ambiente que no es nuestro. Bebidas, música incorrecta, chistes de doble sentido, vulgaridad, tantas cosas. Y yo me incomodo, hermano, a mí me incomoda. Es que yo no soy de aquí. Me aparto. Sexto, capítulo 18, versículo 25, mira lo que dice. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de quién, hermano? De sus discípulos, pero ¿qué hizo él? Le negó. La sexta causa de la caída de Pedro fue negarle. Ahora, hermano, posiblemente usted nunca ha negado al Señor con su boca, pero sí con sus hechos. Que gente le ha dicho, ¿y tú eres cristiano? O te ha dicho, pero tú no eres cristiano para hacer eso. Porque somos tremendos. A lo mejor usted nunca con su boca ha dicho, yo no creo en Jesús, pero sus actitudes la gente lo ha visto. Su esposo, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá, los más llegados a ti han dicho, pero tú no eres cristiano, pues. Y usted no va a una iglesia. ¿Cuántas veces en reiteradas oportunidades padres de jóvenes que vienen a la iglesia me han dicho, pero es que desde que viene a la iglesia es más rebelde? Desde el que viene a la iglesia es más altivo. Desde el que viene a la iglesia es más respondón, más respondona. Esa es una negación abierta que tenemos de Cristo. Necesitamos mostrar a Cristo con nuestras actitudes, pero muchas veces le negamos. Posiblemente tu esposo, hermana, tu esposo, hermano, que está aquí, no ha llegado a los pies del Señor porque tú le has negado con tus actitudes a Cristo. La manera como andamos, la manera como nos desenvolvemos, nuestras acciones, estamos negando a Cristo. Y Pedro inmediatamente dijo, como si eso estuviera allí a flor de piel, él no negó y dijo, no lo soy. Ya eso se venía carburando en su mente, hermano, ya eso venía allí. Y fue como un resultado, negándolo abiertamente, quitó la mirada del Señor. No es ese mismo Pedro intemperante allí que dijo, cuando todos se escandalicen, que dijo, yo no, pero mira cómo termina, negándolo. Creo que en el libro de Marcos dice, y una criada se le acercó. No menospreciamos el trabajo de esta mujer y no menospreciamos que era del género femenino. Pero hermano, ¿qué iba a hacer la criada? Lo iba a meter preso, lo iba a matar.
tenía allí un arma para poderle decir, niégalo, ¿qué va a pasar? No, nada, solamente le preguntó a la criada. Pero eso fue como resultado de haber quitado la mirada en Cristo y él le negó. Una criada le preguntó, ¿y tú cómo que eres de ello? Inmediatamente él lo negó. Y entonces una negación abierta a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestras actitudes, a través de nuestro andar, a través de nuestra vida, negamos al Señor Jesús. Y vaya que hay gente que ha dado mal testimonio del Señor. Uno tiene, hermano, una lista, historias de personas que dicen, es que a mí un cristiano, es que a mí, hermano, malponemos el nombre de Jesús. Necesitamos entonces poner la mirada en Cristo. ¿Está usted poniendo la mirada en Cristo? ¿Qué es poner la mirada en Cristo? Poner la mirada en Cristo es completamente la confianza, que la carrera cristiana está puesta en esa meta. Que Pablo dijo, prosigo la meta, prosigo la meta, nada me va a desviar, yo sigo allá. A menos que usted sea un fenómeno como Usain Bolt. Pero las personas que corren, ¿verdad? Allí nunca están mirando a los lados, siempre ponen la mirada en la meta. Porque un pequeño descuido te puede hacer tropezar. La vida cristiana, hermano, está puesto en el galardón, puesto allá en la meta, y es Cristo nuestro galardón. Es Cristo allí la meta que debemos tener. Pero nos perturbamos, pero entonces, hermano, estamos allí quitando la mirada, a veces hasta nos paralizamos en medio de la carrera, no avanzamos porque miramos a los lados, y Dios nos manda a que sigamos mirando. Pedro entonces dice la Biblia que empezó a hundirse porque tuvo temor del fuerte viento. Hermano, este mundo es pasajero. La tempestad que estos discípulos vivían en esa embarcación, hermano, no iba a ser sempiterna. En algún momento se iba a acabar. Ellos, atemorizados, tranquilo, un día vendrá la bonanza. Pero saben, la vida cristiana es igual, hermano. Es por un poquito de tiempo. La vida cristiana, hermano, ya se va. Estamos aquí ya, mire. Yo estaba viendo a Edgar ahorita allá atrás y decía, Dios mío, este muchacho nació en la iglesia. Qué viejo se pone él. Yo no, qué viejo se pone él. Ya está practicando. Nosotros lo presentamos, creo. Fue el resultado de un retiro de pareja. No, creo que fue María. Pero yo dije, hermano, es rápido. Usted ve a sus hijos aquí. José te va a asombrar. Un momento ya te está hablando y un momento dice, papá, me voy a casar. Eso va a suceder contigo, conmigo no. Pero, hermano, rápido nuestros hijos crecen, ¿sí o no? Hermano Goyo, un alto deportista de softball, ya mírelo cómo está. Ya, hermano, no somos los mismos, rápido pasa el tiempo. Y la carrera, la vida cristiana, hermano, debemos aprovecharla al máximo. El tiempo se va, hermano. Satanás quiere que menguemos. Satanás quiere que cesemos. Y por eso empieza, ¿verdad?, en la carrera a perturbarnos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por último, vemos en Marcos 14:70 ya el declive en la vida de Pedro y cómo termina él diciendo en Marcos 14:70 y 71. Pero él le negó otra vez. Vemos la segunda negación de él. Y un poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de él. Hermano, cada pregunta era una oportunidad que Dios le daba. Cada pregunta que a Pedro se le hizo era una oportunidad que Dios le daba. Y él confirmaba su mal estado. Y él entonces dijo otra vez, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres como. Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71. Entonces él comenzando a qué? Wow, hermano. A maldecir y a jurar. Y no solamente eso. Terminemos este versículo. No. Este no es el mismo Pedro que dijo que todos se escandalicen, yo no. Un declive. Lo último, hermano, es la blasfemia. Yo no sé, hermano, hubieron personas que estuvieron aquí con nosotros
que leyeron la Biblia, que sirvieron y que ahora están blasfemando el nombre de Cristo de afuera. Gente que estuvo aquí, que sirvió contigo, que era tu compañero de oración, que un miércoles de repente oró por ti, que tú dijiste, wow, esto va a ser tremenda esta hermana, tremendo este hermano. Ahora lo vemos sumergido en el pecado, en el mundo, y andan blasfemando. Andan allí, ¿verdad? ¿Cuántas personas que hoy en día lo vemos allí tirado en la desidia? Y personas que se me han acercado a mí, usted es un varón, me recitan la Biblia, y yo le digo, ¿qué pasó? No, yo era esto, aquello. ¿Qué? Sumergido hoy en el alcohol, sumergido en los vicios, en tantas cosas, terminan blasfemando el nombre de Cristo. Cuando quitamos la mirada del Señor, hermano, pudiéramos terminar de esta manera. Pedro, dice la Biblia, hermano, empezó a maldecir, a jurar, y mira lo que dijo: no conozco a este hombre de quien hablas. Tremendo, hermano. Pero así no termina la historia de Pedro. En el libro de Juan, capítulo 21, el Señor Jesucristo, o un ángel, perdón, se le aparece a unas mujeres. Y entonces las mujeres están allí y le dice el ángel: vayan, díganle a sus discípulos. Y termina con esto, hermano: y a Pedro. Qué tremendo, hermano, porque vemos esa situación allí, Juan capítulo 21. Vamos a buscarlo. No tengo el versículo directamente, pero sí hay en el capítulo. Dice entonces que el Señor manda a buscar a Pedro. Y qué tremendo fue el Señor cuando le dice a esas mujeres a través del ángel: anda, dile a Pedro también. Entonces en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos también, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca aquella noche y no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¡ja! Qué hermoso, hermano. ¿Cómo les dijo? Hijitos. ¿Sabe, hermano? El Señor no le dijo traidor. El Señor no le dijo miedoso, cobarde. El Señor le dijo a Pedro: hijito. Hermano, qué bueno es el Señor. La Biblia dice, hermano, ese versículo retumba en mi mente, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Qué bello es Dios, hermano. ¿Cuántas veces hemos tenido esta característica y hemos quitado la mirada del Señor? Y Dios dice otra vez: hey, te quiero ver, otra vez. ¿En serio? Hermano, a mí me da tanto pesar de personas que no han venido más a la iglesia, y uno va y le visita, le pregunta, le llama: hermano, es que me da pena volver. No, no pierdas la oportunidad. Es un privilegio que vuelvas otra vez a la iglesia a escuchar. Dios no te va a recriminar. Te dice: ven aquí, vamos, hijito. Y como si nada hubiera pasado. Mira, hermano, no fue que el Señor agarró ahí a Pedro y le dijo: epa, Pedro, ¿y el gallo? ¿Te acordás del gallo? No. Le dijo: hijito. Qué bueno, hermano, que el Señor no es como nosotros. Porque si usted y yo hubiéramos estado aquí, usted y yo agarramos a Pedro, y usted sabe, somos duros, hermanos, somos tremendos, sarcásticos. Hubiéramos estado ahí y hubiéramos puesto: ¿qué quieres decir? Ah, Pedro, cobarde. Pero qué bueno que el Señor no es como nosotros. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron. Y ya no le podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de los peces, pues no distaba de tierra como de 200 codos. Versículo 10. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra,
Y miren el versículo número 12 lo que les dice. Les dijo luego, o les dijo Jesús, venid y qué más, hermano, y comed. Y comed. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Hermano, el primer encuentro de Jesús y Pedro, y el Señor le pregunta esto y mira cómo responde. Si usted hubiera sido el Señor Jesús, ¿qué le hubiera hecho? Hipócrita, ¿cómo que me amas y me negaste? Es más, dijiste vulgaridades de mí. Dijiste que no me conocías. Primer encuentro del Señor con Pedro. Y no le recriminó nada. Le dijo en el versículo número 17. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y después vemos, hermanos, el prominente apóstol Pedro en el libro de Hechos, predicando el evangelio y convirtiéndose en más de 5,000, más de 3,000, y la obra avanzando por un Pedro que fue perdonado, restituido y amado por nuestro Señor. Aunque usted y yo seamos fieles y quitemos la mirada de Jesús, Él sigue siendo fiel. Qué bueno es el Señor. Ponga la mirada en el Señor. Pero si usted la ha perdido, venga a Él. Venga a Él y diga, Señor, perdóname. Él no te va a recriminar. Él no te va a señalar. Simplemente va a amar de una manera tan especial. Dice un proverbio chino de la siguiente manera. Nadie tropieza con una montaña. Son las piedras pequeñas las que nos hacen caer. Aparte esas piedrecitas de su camino y se dará cuenta de que atravesó la montaña. Hermano, son cosas pequeñitas. Posiblemente usted se identificó y dice, pastor, yo confío en mí mismo. Pastor, yo realmente soy rápido, soy, ¿verdad? Allí como Pedro. Tengo esas características. Soy impaciente. Señor, yo soy como Pedro, de verdad. No soy consecuente, no tengo esa comunicación con mi Señor, esa intimidad con Dios. Pues venga a Él. Dígale, Señor, perdóname. No quites la mirada de Cristo. Vamos a